Hola a todos los fieles seguidores del Guadalajara. Estamos de regreso con más noticias solo para ustedes. Antes de continuar, les pedimos su apoyo dándonos un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal para acceder a contenido exclusivo. Su respaldo es crucial para nosotros. Chivas está por dar un paso importante en su reconstrucción para el torneo Clausura 2025, y uno de los fichajes más esperados por la afición es el regreso de Alan Pulido. Después de una exitosa etapa en la Major League Soccer, MLS, con Sporting Kansas City, Pulido se encuentra a punto de volver a Guadalajara, donde dejó una huella importante en su primer paso por el club. Sin embargo, este regreso no está exento de sacrificios, tanto para el jugador como para el club, y las cifras involucradas en esta operación son sorprendentes. El delantero mexicano, que hace unos años dejó Chivas para probar suerte en el fútbol estadounidense, ahora regresa a casa a los 34 años, con una nueva oportunidad de aportar su experiencia y capacidad goleadora al equipo. Su regreso, sin embargo, no es un simple retorno, se está marcado por una serie de decisiones económicas y profesionales que llaman la atención. En primer lugar, Pulido, quien era el jugador mejor pagado de Sporting Kansas City, ha tenido que hacer un gran sacrificio económico para volver a Chivas. Según el periodista Rodrigo Camacho, quien compartió detalles sobre el fichaje en su canal de YouTube, Pulido renunciará a una parte significativa de su salario para sumarse al equipo tapatío. En la MLS, el delantero cobraba cerca de $4 millones por temporada, un salario de élite en el fútbol estadounidense. Sin embargo, en Chivas, su salario se reducirá a aproximadamente un 40% de esa cifra, lo que significa que ganará menos de $1.6 millones por año. Este sacrificio es significativo, pero refleja la voluntad de Pulido por regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente y dar un nuevo impulso a su carrera. El regreso de Alan Pulido no solo es una victoria para el jugador, sino también para Chivas, que se refuerza con un delantero experimentado y probado en la liga estadounidense. Aunque la MLS no es la misma que la Liga MX en términos de nivel competitivo, Pulido ha demostrado en su paso por el fútbol de Estados Unidos que sigue siendo un jugador de calidad, capaz de marcar diferencias en el ataque. A pesar de sus casi 34 años y las lesiones que ha sufrido, especialmente en una de sus rodillas, Pulido es considerado una pieza clave para reforzar el ataque de Chivas, una zona del campo que Óscar García Junyent había pedido reforzar antes de comenzar el torneo. Ahora bien, ¿cuánto deberá pagar Chivas por este fichaje? La respuesta es otra sorpresa en esta historia. Aunque Pulido está en la recta final de su carrera, Sporting Kansas City no ha visto con malos ojos su salida, especialmente considerando que se liberarán de uno de los contratos más caros de la franquicia. Según lo informado por Rodrigo Camacho, Chivas pagará alrededor de $2 millones por el delantero, una cifra razonable dada la situación del jugador. Esta cantidad, aunque no es elevada, es significativa para un club como Chivas, que siempre busca ser competitivo en el mercado de fichajes, pero también debe manejar sus finanzas con cuidado. El retorno de Pulido también es interesante desde el punto de vista táctico. Con su experiencia en la selección mexicana y en la MLS, Pulido aporta una visión de juego madura, así como la capacidad de ser un líder dentro y fuera del campo. En una plantilla que ya cuenta con figuras como Javier Chicharito Hernández, Ricardo Marín y Armando Hormiga González, el regreso de Pulido le da a Chivas una opción más en ataque, sumando competitividad y calidad al frente. Sin embargo, no todo está resuelto. A pesar de las negociaciones avanzadas, Alan Pulido aún debe superar los exámenes médicos para cerrar oficialmente su fichaje. La incertidumbre sobre su estado físico, debido a su historial de lesiones, sigue siendo una preocupación tanto para el jugador como para la directiva de Chivas. Si todo marcha bien, Pulido podría estar listo para debutar en el torneo y ayudar al equipo a pelear por los primeros lugares. La pregunta que queda en el aire es, ¿será Alan Pulido el jugador clave que Chivas necesita para ser competitivo en el Clausura 2025? ¿Podrá recuperar su mejor versión y aportar goles y liderazgo al equipo, o sus lesiones seguirán siendo un obstáculo para su rendimiento? El futuro de Chivas y el impacto de Pulido en la ofensiva del equipo están por verse, pero una cosa es segura, la afición rojiblanca espera mucho de este regreso.
¿Tú qué piensas? ¿Crees que Pulido logrará resurgir en Chivas y ser un referente ofensivo, o su paso por el club será más complicado de lo esperado? Déjame saber tu opinión. El regreso de Orbelín Pineda a Chivas ha sido uno de los deseos más grandes de la afición rojiblanca desde que dejó el club para continuar su carrera en Europa. Después de varias temporadas de altibajos en el AEK Atenas, los rumores sobre su posible retorno han vuelto con fuerza, pero no todo es tan sencillo como parece. Aunque el sueño de verlo nuevamente con la camiseta de Chivas sigue siendo una prioridad para la directiva y los hinchas, las negociaciones parecen cada vez más complicadas, y la razón tiene que ver con varios factores que podrían retrasar o incluso poner en riesgo su regreso. La situación de Orbelín Pineda con el AEK Atenas es compleja. El mediocampista mexicano se ha ganado un lugar importante en el equipo, siendo un titular clave en la plantilla. Aunque no ha tenido el mismo impacto que en sus primeros años en el fútbol europeo, su estatus como jugador de selección mexicana lo convierte en una pieza valiosa para el club griego. Con 28 años, Pineda tiene aún mucho por ofrecer en Europa, y el AEK no está dispuesto a dejarlo ir fácilmente. Esto ha generado un obstáculo importante en las negociaciones, ya que el club dueño de su carta parece estar decidido a no desprenderse de él, al menos no en los términos que Chivas esperaría. El deseo de Orbelín de regresar a México es bien conocido, pero la realidad es que el AEK Atenas no está dispuesto a regalarlo. En una conversación reciente, trascendió que el propietario del club griego no está dispuesto a negociar por debajo de una cantidad considerable. Actualmente, el precio de Pineda está fijado en $13 millones, una cifra bastante elevada para un jugador de 28 años que no es considerado una estrella de renombre en Europa, pero que aún tiene un gran potencial por delante. Es precisamente esta cifra la que ha complicado las negociaciones, ya que Chivas no está dispuesto a pagar tanto por un jugador que, a pesar de su talento, no tiene un contrato largo en Europa. Pero, ¿qué haría más difícil este regreso en el próximo mercado de fichajes? Según lo informado por Kerry Ruiz, la cláusula de rescisión de Orbelín Pineda bajaría a $8 millones en el verano. Esta reducción, a primera vista, parece ser una buena noticia para Chivas, ya que el precio sería mucho más accesible. Sin embargo, el problema radica en que, a pesar de esta disminución, el AEK Atenas no está dispuesto a negociar tan fácilmente. Además, al final de la temporada, Pineda estaría en una posición de poder para negociar un traspaso más favorable, lo que podría complicar aún más las conversaciones para su regreso al rebaño sagrado. Otro factor que entra en juego es el deseo de Orbelín de volver a jugar en México. Sin embargo, esto podría no ser suficiente para que se concrete el acuerdo, ya que el club griego está dispuesto a esperar para obtener el mejor acuerdo posible. El mercado europeo está siempre en constante movimiento, y el AEK podría considerar otras opciones si el precio de Pineda baja aún más, lo que podría hacer que su salida sea más costosa para Chivas. Además, no solo Chivas está interesado en Orbelín. El mediocampista mexicano tiene varias opciones en el mercado, tanto en México como en otros lugares. Esto ha creado una situación donde varios clubes están pendientes de su situación y podrían ofrecer una mejor propuesta que la de Chivas, lo que hace que la negociación sea aún más complicada. Lo cierto es que, a pesar de las dificultades, el deseo de Orbelín de regresar a Chivas sigue siendo muy fuerte. La posibilidad de reunirse nuevamente con la afición rojiblanca, en un club que lo vio crecer y en el que dejó grandes recuerdos, es un factor clave en su decisión. Sin embargo, los obstáculos económicos y las expectativas de la AEK Atenas son complicaciones serias que podrían retrasar o incluso frustrar su regreso. La pregunta ahora es, ¿logrará Chivas finalmente fichar a Orbelín Pineda en el próximo mercado de fichajes? ¿O las demandas de la AEK Atenas y la competencia por el jugador harán que el regreso del Maguito sea más complicado de lo que todos esperan? El tiempo dirá si las negociaciones se concretan, pero lo que está claro es que Chivas necesita un mediocampista de la calidad de Orbelín si quiere ser competitivo en el torneo. Déjame tu opinión. Chivas se encuentra en una etapa crucial de cara al torneo Clausura 2025, con el primer partido frente a Santos Laguna a la vuelta de la esquina. Después de una temporada complicada, el equipo tapatío está decidido a dejar atrás la imagen pálida que dejó la campaña anterior.
Por eso, en medio de los entrenamientos, la directiva se ha puesto manos a la obra para traer jugadores que puedan marcar la diferencia en el campo. Entre los fichajes más comentados, uno está a punto de concretarse: Luis Romo, el mediocampista que podría llegar al rebaño sagrado para reforzar la zona del campo. Pero, ¿qué hace que Luis Romo quiera vestir la camiseta rojiblanca? Aunque muchos podrían pensar que se trata simplemente de una oferta económica atractiva, la verdadera razón detrás de su interés por Chivas es mucho más personal y significativa. El jugador de Cruz Azul, quien ha sido pieza clave en su equipo, estaría considerando cambiar de aires no solo por el proyecto deportivo, sino también por cuestiones familiares que lo han llevado a tomar esta decisión. La historia de Luis Romo en la Ciudad de México, y su situación personal, ha influido considerablemente en su deseo de unirse a Chivas. Según reportes de David Medrano en su canal de YouTube, la familia de Romo no reside con él en la capital mexicana. Mientras él se encontraba en la CDMX jugando para Cruz Azul, su familia permanecía en Monterrey. Sin embargo, una experiencia traumática cambió su perspectiva. Durante unas vacaciones, cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, la familia sufrió un violento asalto. Este evento fue un gran golpe emocional para ellos, lo que provocó que decidieran no quedarse más en la capital. La posibilidad de que su familia pueda mudarse a Guadalajara y vivir en un ambiente más tranquilo fue un factor determinante para que Luis Romo considerara la oferta de Chivas. Esto, combinado con el atractivo deportivo de unirse a uno de los clubes más importantes de México, le ha dado la motivación suficiente para negociar su salida de Cruz Azul y dar el siguiente paso en su carrera. Este giro en la historia de Romo y su posible llegada a Chivas está lleno de matices. Aunque no se puede negar que el aspecto económico también juega un papel importante en las negociaciones, la razón humana y familiar parece ser el motor principal detrás de su decisión. En un mundo donde el fútbol a menudo se reduce a cifras y contratos, historias como la de Romo nos recuerdan que los jugadores también son personas que buscan el bienestar de sus seres queridos. La operación para que Luis Romo se una a Chivas no es sencilla. No solo se trata de convencer al jugador, sino también de llegar a un acuerdo con Cruz Azul. El traspaso incluye la llegada de Romo, además de una suma importante de dinero que se estima en alrededor de $4.5 millones. Esto añade una capa extra de complejidad a la operación, ya que Chivas no solo tendría que hacerse con el mediocampista, sino también con los recursos necesarios para realizar el pago y cerrar el trato de manera exitosa. Lo que está claro es que Chivas está apostando por un jugador de calidad, que no solo puede aportar en el terreno de juego, sino también traer estabilidad y liderazgo al equipo. Romo es un mediocampista con gran recorrido en la Liga MX, conocido por su capacidad de recuperación y distribución de balón. Su llegada sería un refuerzo clave para el esquema de Óscar García Junyent, quien ha estado buscando mejorar la solidez del equipo en el centro del campo. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿será Luis Romo el factor que Chivas necesita para mejorar su rendimiento en el Clausura 2025? ¿Podrá su historia personal y familiar motivarlo aún más en su nueva etapa con el rebaño sagrado? ¿O será este un fichaje que no cumpla las expectativas que todos tienen puestas en él? Déjame saber tu opinión. ¿Qué piensan de las últimas noticias? Nos encantaría conocer su opinión. Dejen sus comentarios y compartan sus ideas sobre lo que está sucediendo. Gracias por seguir nuestro canal y estar al tanto de las noticias exclusivas de Chivas. No se olviden de darle me gusta y suscribirse para más actualizaciones emocionantes. Nos vemos pronto con más novedades.